Muy buenas tardes, mi nombre es Julieta Kelly de la asignatura Literatura Hispanoamérica Contemporánea y le voy a estar haciendo una breve exposición de la tendencia de la novela hispano de principios del siglo XX y sus conceptualizaciones y características de cada tendencia y la unidad de la novela y el cuento de vanguardia. Para comenzar, le voy a hacer una breve descripción de qué es la literatura hispanoamericana. Se denomina literatura hispanoamericana a la producción literaria desarrollada en los pueblos de habla hispana, entre los cuales se encuentra América del Norte, América del Sur y el Caribe, y Centroamérica, que escriben en español. Sin embargo, esta literatura comprende en especial las obras publicadas desde la segunda mitad del siglo XIX. El origen de la literatura hispanoamericana se remonta al siglo XVI, pleno periodo de la conquista que se divide en tres momentos: el periodo colonial, el periodo de la independencia y el periodo de la consolidación. A partir de esos tres momentos, los escritores de Latinoamérica empiezan a escribir cada vez en mayor medida una gran variedad de temas ligados a su entorno, así como temas universales. Con el paso del tiempo serían sustanciales para la literatura universal con una importante producción literaria. Por tanto, el primer momento de la novela hispanoamericana hay que encontrarlo en el siglo XIX. Y como es lógico, la falta de tradición novelesca hace que los novelistas en primer momento imiten las corrientes que llegan de Europa, como son el romanticismo y más tarde el realismo. La primera corriente autóctona fue el modernismo, que esa supuso el primer paso de una historia de la novela en la segunda mitad del siglo XX a dar sus mejores frutos con autores que alcanzaron y alcanzan puestos en la literatura a escala mundial. O sea, la historia del descubrimiento mundial hispanoamericana, esta comienza en 1962, cuando la editorial española Seix Barral concedió el premio de biblioteca breve a la Ciudad de los Perros de Mario Vargas Llosa. Este fue el punto de arranque de un fenómeno editorial conocido como el boom de la novela hispanoamericana. Bajo el epígrafe del realismo mágico, toda una generación de escritores como son Gabriel García Márquez a la cabeza fueron reconocidos y leídos y seguidos por infinidad de lectores. A principios del siglo XX, la novela hispanoamericana se decantaba entre dos posturas altamente diferenciadas, como son el modernismo, que nace de relatos breves de temas fantásticos de la mano de Rubén Darío. Esta tendencia destacan nombres tan conocidos como son el poeta argentino Leopoldo Lugones, así como el uruguayo Horacio Quiroga, uno de los cuentistas más reconocidos de su tiempo. El realismo y el naturalismo, bajo esa tendencia, destacan varias modalidades de novela. O sea, por un lado se encuentra la novela de Revolución Mexicana, también con la novela indigenista, la que denunciaba la opresión de los indios por el interés puramente económico, y por último, que es la novela de la tierra, que tocaba temas como el conflicto armado entre la civilización y la barbarie y el caciquismo, entre otros. El término modernismo es utilizado para designar una verdadera revolución literaria, revelada maravillosamente por Rubén Darío. El modernismo, a ser anónimo, sinónimo de expresión individual. Más importante, en esta se destacan la prosa y el verso, exacto. Amplia libertad creadora, el sentido
aristocrático del arte, la perfección formal, el cosmopolitismo, o sea, donde el poeta es ciudadano del mundo, está por encima de la realidad cotidiana, o sea, esta actitud abierta hacia todo lo nuevo, o sea, la correspondencia del arte, aproximación de la literatura hacia la pintura, la música y la cultura, entre otros. La narrativa estetizante del modernismo. Esta surge cuando la prosa modernista se vio en aprieto al tratar de novelar los recursos de la poesía. Un conflicto entre las frases bonitas y el cuidado del desenvolvimiento y la acción. Un resultado de esto es el poema en prosa o en prosa poética, que no halló su perfección, sino hasta bien entrando al siglo XX. Entre los estetizantes hay que decir que encontramos una gran mayoría de poetas, dado a que la narrativa también la encontramos a autores que en vez de preferir la novela, los modernistas preferían el cuento. Desde el principio del siglo XX advierten en la narrativa fuertes huellas de la estética para progresivamente irse despegando en ella, que era la estética modernista, rechazando el cosmopolitismo. Entonces ellos buscaban una sencillez estilística mayor de lo típico americano. Autores destacados en estas narrativas son, como dije anteriormente, son Leopoldo Lugones y Horacio Quiroga, que se muestran claramente el paso del decadentismo como cosmopolita. El desarrollo de la narrativa en la literatura hispanoamericana pasará por tres etapas. La primera de ellas se caracteriza por una inclinación de contenido hacia eventos y figuras locales, seguido de una novela influida por la psicología, la imaginación, que visita otros escenarios, principalmente lo urbano. La tercera fase, esta tiene lugar con obras como la narrativa, en que los escritores empiezan a implementar técnicas literarias contemporáneas que permiten una distinción internacional, dándole así lugar dentro de una literatura universal. Una de las más reconocidas entre estas es la novela regionalista o novelas de la tierra, para cuya comprensión es necesario conocer la realidad del continente americano. Este es inmerso y cuenta con numerosas zonas, aún casi vírgenes, cuya naturaleza agreste salvaje, condicionada de forma radical de la vida de personas que la habitan. Se produce en esos lugares una constante lucha por la supervivencia entre la citada fuerza telúrica y el hombre, que en muchas ocasiones parece víctima de ella. Todo ello constituye la base de la novela regionalista, que se desarrolla hacia los años 20 del pasado siglo y que cuenta con representantes fundamentales como son José Eustacio Rivera y el venezolano Rómulo Gallego. José Eustacio Rivera nació en Colombia de 1888 a 1928, escritor y político. Trabajó como abogado y participó en la fijación de los límites entre Venezuela y Colombia. Esas actividades le permiten conocer los llanos de su país y también la selva tropical, experiencia decisiva para su breve e intensa obra literaria, que se divide en dos vertientes: la poesía y la novela. Su vida aventurera e infeliz transcurrió en buena medida
en contacto con la selva virgen. Desde muy pronto empezó a ser conocido por sus poemas y sonetos. De 1906 a 1909 son Gloria Triste, O Diva, La Virgen, La Virgen Muerta. En 1917 se graduó en Derecho y Ciencias Políticas. Su obra fundamental fue La Vorágine, publicada en 1923 y que narra la experiencia de dos amantes que huyen a la selva con objeto de vivir su pasión y acaban destruidos por la naturaleza brutal que es imposible de dominar. Está plagada de caimanes y vegetación conformada por un cuadro alucinatorio, en palabras del propio autor, que abarca, acaba devorando a los dos protagonistas. Por el otro lado, el Rómulo Gallego Freire, nació en Venezuela, 1884-1969, novelista y político, presidente de la República en 1948, de familia humilde, se hizo maestro y ejerció como profesor entre 1912 y 1930. Durante ese periodo publicó numerosas novelas centradas en su país, la vida de su país. Entre ellas, la más famosa fue Doña Bárbara, que escribió en 1929. Esa fue su obra más conocida, y en ella describe la infructuosa lucha contra la fuerza de la tiranía en Venezuela. Esta obra es considerada en su momento como la mejor novela sudamericana. Cuenta con los conflictos entre Doña Bárbara, que significa el aspecto salvaje de la naturaleza, y Santo Luzardo, que es la ley, el orden, el futuro y la modernidad. O sea, la síntesis de esa novela surgirá cuando Marisela, la hija de Doña Bárbara, es educada por Santo Luzardo. Por otro lado está la novela de Revolución Mexicana o novela política. En ella se centra la atención en los problemas sociopolíticos de una zona tan inestable como es el sur de América en las primeras décadas del siglo XX. De esta preocupación política nacen dos subgéneros. La Revolución Mexicana, que trata violentos conflictos entre que castigó México de 1910 a 1924. O sea, muchos de estos narradores participaron directamente en lo que es el conflicto, por lo que sus testimonios fueron vividos en primera persona. O sea, la obra más destacada es Los de Abajo, del mexicano Mariano Azuela. Además, cabe recordar la obra como El Águila y la Serpiente y la Sombra del Caudillo, del también mexicano Luis Martín Guzmán. Campamento en 1931 de Gregorio López y Fuente Desbandada, 1934 de José Rubén Romero. Y dentro de la literatura de la Revolución Mexicana, la novela fue el género que más impacto tuvo, pues se produjeron una cantidad muy grande de obras con esa temática. La literatura revolucionaria, porque sus autores mostraron casi siempre las peores partes, o sea, los peores aspectos, como son la violencia, el crimen, la capacidad de ignorancia de las masas y la ambición, el oportunismo de los dirigentes. Por eso muchos críticos creen que no fue literatura revolucionaria, porque ellos destacaron mucho esos aspectos en vez de destacar los aspectos positivos. Sin embargo, ellos destacaron esos aspectos porque ellos fueron en primera persona, ellos vivieron
esa época, lo que se dio ahí. Entonces ellos plasmaron, o sea, su diario vivir en esa novela. Por otro lado está la novela criolla o criollismo, que es una corriente literaria comprendida entre el periodo de 1900 a 1940. Esta se caracterizó por una obra épica y fundacionales que lucha contra los embates de la naturaleza o contra algún sistema jerárquico. Se trataba de plasmar la realidad y establecer tesis sobre la sociedad. Entre las características que a lo largo de su tiempo se han observado en esa obra literaria son la naturaleza como protagonista, la denuncia social y el rechazo por el neoclasicismo. Y entre los autores que se destacaron fueron Enrique Amorín de Uruguay de 1900 a 1960. Logra escribir narraciones de ambientes camperos de valor permanente, como son la Tangarupa en 1923 y La Carrera en 1929. Sus novelas son de ambiente rural. Por otro lado se encuentra Benito Lins de Argentina en 1800 a 1951. Este dedicó su vida entera al cultivo de la novela de personaje, ambiente y asunto de tema gauchesco. La novela indigenista fue un tipo de novela que aparece en el siglo XIX, que centra su atención en representar condiciones deplorables en que vivían los indígenas, en mostrar los abusos e injusticias que viven y se cometen con ellos. Además, enseña la política de abandono y la desintegración cultural que han sufrido a través de la historia. Entre la novela hispanoamericana hay varias que merecen especial mención por su profundo contenido y temática indigenista en América del Sur, sobre todo en Bolivia, Perú y Ecuador. Se han cultivado esta novela que lleva como personaje central a una colectividad. Entre los exponentes de esta se encuentran Alcide Árguedas de Bolivia con Raza de Bronce, Jorge Icaza con el Huaycipungo y Ciro Alegría, peruano, con El mundo es ancho y ajeno. Y por último, José María Árguedas con Los ríos profundos. La novela psicológica nace de la sensibilidad de algunos escritores, capaces de comprender la importancia de las emociones humanas y posterior conjunción con las contribuciones de la psicología y el psicoanálisis. Esta se concentra en la vida interior de los personajes, enfatiza sus inquietudes, sentimientos, temores o conflictos. O sea, la novela psicológica es el género de novela en el que se describe a los personajes muy acertadamente, porque está desde el punto de vista psicológico, es decir, los protagonistas son muy realistas. Usualmente se muestran sus procesos y pensamientos en diferentes etapas. Esta novela se caracterizó internamente a sus personajes en forma compleja, con rasgos ambivalentes o incluso contradictorios, porque se van modificando en el devenir de sus historias y sus motivos y circunstancias. Y entre los autores que se destacaron en esta novela se encuentran Eduardo Barrio, Manuel Díaz Rodríguez, Pedro Prado y Rafael Arévalo Martínez. Si la novela y el cuento
la novela y el cuento de vanguardia. Si las raíces de la narrativa europea ahondan en el cuento, las de la narrativa hispanoamericana arrancan desde la crónica del descubrimiento y la conquista, o sea, voces autorizadas como son la de Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, o sea, lo han confirmado en época todavía reciente. La novela hispanoamericana en la segunda mitad del siglo XX ha sido considerada como un hecho luminoso. En el arte narrativo, la crítica distingue tres momentos: el realismo tradicional, el realismo mágico y el experimentalismo, dejando aparte el primero. La novela que se produce en la segunda mitad de esta revestida de lo mágico y de lo que se ha denominado novela experimental, con ambos términos llega a la innovación formal. Mejor la narrativa se ha asociado al realismo, lo que es el realismo mágico. Ese término se difundió a partir de 1948 por Uslar Pietri. La vanguardia propone el texto experimental. Este cuento es absoluto experimento. El cuento obedece a unas leyes que funcionan en la intencionalidad de la escritura, pero que se puede manifestar de diferentes maneras. Estas experiencias se caracterizan porque en este tipo de relato vanguardista no hay deseo de ocultar, o sea, no hay deseo de ocultar, porque ellos quisieron mostrar un estilo diferente. Es de mecanismo y material de la narración. El cuento es intenso, no extenso, porque la manera de contar el cuento es diferente a la de la novela. Por eso tiene que haber muchas cosas que no se cuentan, muchos espacios vacíos, o sea, el relato es fantástico, ensayo de lo intenso del cuento, o sea, sobre lo que no está, que es de lo que está, para conseguir y mantener una intensidad. El cuentista va a tener que utilizar mecanismos que pertenecen a la poesía, porque se van a permitir intensificar el relato por medio de las imágenes que se confirme una gran proyección, o sea, cosa que no hace falta en la novela, que ya puede entenderse. Ahí es que se va diferenciando lo que es la novela y el cuento. Parece claro que es primero que se explicó de forma clara que Cortázar da una lección imbatible, porque el cuento no se parece a la novela. Es un gran cuentista, pero hay escritores que han dado pequeños datos útiles para esa construcción del nuevo relato. El primer teórico que se dio cuenta de la existencia de contar algo de una manera independiente fue Poe. En América el cuento tiene mucha vigencia, como Borges, que solo escribió cuentos, o Cortázar, que es el método a continuación de la literatura oral. Así transmite su cultura, sus historias y conocimiento sin escritura. Entre los autores que se han significado son Miguel Ángel Asturias, con El Señor Presidente en 1946, Los Ojos de los Aterrados en 1960, Alejo Carpentier con Los Pasos Perdidos en 1953, El Siglo de las Luces
en 1962, Jorge Luis Borges, Aleph, 1949, El libro de la arena, 1975, está Juan Rulfo con Pedro Páramo, Tumbas, 1961, Julio Cortázar, Rayuela, 1963, Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz, en 1962. Podemos decir, por otro lado, que el vanguardismo es el conjunto de diversos movimientos artísticos que surgieron a principios del siglo XX. En este contexto muy convulsionado a nivel político, económico y social, o sea, tuvo mayor desarrollo en Europa. En Europa, ya que durante la vanguardia ellos buscaban mostrar la literatura ya de otro modo, tenían libertad de expresión, la literatura de vanguardia, especialmente a través de la poesía, o sea, reaccionaba contra los valores, las producciones estéticas anteriores y en la tradición literaria. Principalmente la característica de vanguardia literaria, para que así se pueda conocer los elementos más distintivos de esta corriente, bautizada como los ismos, que en ellas incluyen lo que son los movimientos sorprendentes y originales. La vanguardia literaria son 7: cubismo, futurismo, expresionismo, creacionismo, dadaísmo, ultraísmo y surrealismo. Antes de enumerar esta característica, es importante destacar que esta corriente literaria, o sea, la vanguardia literaria del siglo XX, fueron diferentes movimientos artísticos que buscaban romper el pasado y encontrar formas nuevas con la máxima libertad de expresión. Afectó todas las disciplinas artísticas, pero en literatura esta tuvo una gran incidencia. Los autores vanguardistas se destacaron muchísimo y se convirtieron en auténticos revolucionarios. Entre las características de vanguardia vamos a descubrir ya cuáles son las características de esta vanguardia, para así comprender los elementos en común que tienen todas estas corrientes artísticas. Entre ellas el surrealismo literario y el futurismo son estéticas diferentes, pero comparten la misma ideología y las mismas pretensiones. O sea, ellos buscan la búsqueda de la máxima libertad. Los autores vanguardistas, o sea, ellos querían que el arte cumpliera con la máxima libertad creadora. O sea, por ello muchas veces estas obras vanguardistas eran experimentos, o sea, de los propios artistas. Ellos los realizaban para intentar despojarse de sus propios límites y explorar creatividad y posibilidades que el arte aporta al ser humano. También, por otro lado, podemos decir que esta rompe con la ruptura del pasado, con un carácter vanguardista, es crear un nuevo arte que estuviera totalmente alineado con el mundo. O sea, que había surgió en el siglo XX, pues ellos querían romper todo el laxo con movimientos anteriores, como era el realismo, el naturalismo y el romanticismo tardío. Movimiento politizado. Es muy importante remarcar que la gran mayoría de los artistas de vanguardia
estaban politizados y compartían bastantes ideas que eran izquierdas revolucionarios o marxistas. De hecho, André Breton fue el fundador del manifiesto surrealista. Perdió a muchísimos seguidores con su corriente por su política cada vez más externa. Los movimientos de vanguardia, el expresionismo se vincula con la literatura y la pintura. Se destaca por la expresión subjetiva que refleja los sentimientos más profundos del ser humano. El futurismo, por otro lado, se destaca por romper con los valores estéticos del pasado y por reflejar la modernidad, el dinamismo, las máquinas y la exaltación de la guerra. Y por otro lado, el surrealismo se destaca por considerar la existencia de obra, la realidad del pensamiento libre. Este plasma la pintura como un mundo absurdo e ilógico que mezcla los sueños con la realidad. El cubismo, se destaca por el uso de formas geométricas que rompe la perspectiva tradicional e intenta alcanzar una oculta dimensión. El dadaísmo, la intención principal de él era romper con todos los códigos artísticos y apostar por una nueva expresión adaptada a su realidad. Esta expresión estaba vinculada con la experiencia de la Gran Guerra y solo podía ser una manera antipoética y antiartística. El ultraísmo se destaca por su oposición con el modernismo y la generación del 98 es una reducción literaria a una metáfora con el uso de nexos y adjetivos inútiles. El ultraísmo, este movimiento apareció en manos de Jorge Luis Borges y consiste en un tipo de arte basado en la metáfora. Esta era una metáfora incoherente que sirve para explicar la mente del poeta. Y el surrealismo, se destaca por considerar la existencia de otra realidad y del pensamiento libre. Plasma en la pintura un mundo absurdo e ilógico que mezcla los sueños con la realidad. El cubismo se destaca por el uso y las formas geométricas que intenta alcanzar una cuarta dimensión. Y por otro lado, el futurismo se destaca por romper con los valores estéticos del pasado y por reflejar la modernidad, el dinamismo, la máquina y la exaltación de la guerra. Por tanto, es evidente que el vanguardismo literario rompe la estructura del verso y la prosa, imponiendo una estética donde el humor negro, el poco sentimiento y la búsqueda de lo irracional e ilógico se dejan palpar entre palabras. Y hasta aquí mi exposición.